Hola, hoy les voy a hablar sobre viscosidad. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.44 del Zenger, cuarta edición. Es el cuarto ejercicio cuya solución voy a proponer. Normalmente empiezo por trazar lo que es el esquema del problema, pero en esta ocasión el libro aporta el esquema del problema. Así que voy a iniciar por la parte de las suposiciones. La suposición que voy a hacer es con respecto a la sustancia o el fluido. Y voy a suponer que es lo que se conoce como fluido newtoniano. Debo recordar que los fluidos newtonianos son los fluidos que obedecen a la ley de la viscosidad de Newton. En los ejercicios anteriores, en otros tres ejercicios anteriores, me vi en la obligación de suponer lo que se conoce como perfil de velocidad. Pero en esta ocasión no necesito suponer el perfil de velocidad porque aparece en el esquema del problema. Esto que está acá es lo que generalmente se conoce como perfil de velocidad. De hecho, se me da la ecuación de la velocidad en función de la posición. Solamente que ahora trabajo con una posición radial, ya que lo que tengo es un tubo que tiene forma de cilindro. Entonces no tengo que suponer el perfil de velocidad. En sí, la pregunta es determinar lo que se conoce como fuerza de arrastre, que está ejerciendo el fluido sobre el tubo. En este caso, la fuerza de arrastre estaría ubicada acá, en la parte donde el fluido está en contacto con el tubo. Acá se ubicaría eso que es fuerza de arrastre, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces vamos a colocar que acá es donde se presenta esa fuerza de arrastre. Ahora, de hecho, y esto es muy importante, no se me pregunta exactamente la fuerza de arrastre, se me pregunta el valor de la fuerza de arrastre por unidad de longitud. O sea que se me pregunta la fuerza de arrastre sobre el largo. Y hay un punto bastante importante. No se me pregunta numéricamente, lo que quieren es que determine una expresión para poderla calcular. Entonces, en lo que compete al análisis y ecuaciones, voy a partir de la ley de la viscosidad de Newton, ya que supuse que el fluido era newtoniano. Debo recordar que la ley de la viscosidad de Newton es la que establece que el esfuerzo cortante es igual a μ, que es la viscosidad dinámica o absoluta, multiplicando al valor absoluto de lo que se conoce como gradiente de velocidades. Generalmente se coloca en base a Y, porque nosotros, si ustedes recuerdan, estamos trabajando con láminas o con placas. Entonces eran placas y había un espacio de separación entre las placas que se llenaba con una sustancia, y a la distancia se medía en función de Y, de un eje Y. Pero ahora, como tenemos un tubo que tiene forma de cilindro, no vamos a trabajar con Y, sino que vamos a trabajar en forma radial. Es decir, el esfuerzo cortante va a depender del radio en este caso, y va a ser igual a μ por la derivada de la velocidad, pero en función del radio. Entonces va a ser así. Por supuesto, se supone que la viscosidad dinámica o absoluta es conocida. Acá está. Entonces lo que vamos a plantear en sí sería ese gradiente de velocidades. Para plantear el gradiente de velocidades vamos a empezar desde la expresión que se tiene para la velocidad. Dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima, que es la que ocurre justo en el centro del tubo, multiplicando, en este caso, a 1 menos r elevado a la n sobre r, también elevado a la n. La diferencia entre la r mayúscula y minúscula es que la mayúscula es la total, es decir, es un valor constante, y la minúscula sería la variable. Entonces, nuestro trabajo es simplemente tomar esa expresión y derivarla con respecto a la r minúscula. Si derivamos, debemos recordar que esta b máximo se supone que es una constante. La derivada de 1 sería 0. Este r a la n que aparece en el denominador es una constante. Así que lo único que tendríamos que derivar es esta expresión. Bajamos el exponente, copiamos la expresión y le quitamos 1. Esa sería en sí la derivada. Nos quedaría multiplicado por un menos. O sea que esto nos queda negativo. Pero no hay ningún tipo de problema porque debemos recordar que nosotros trabajamos con el valor absoluto. Así que colocaríamos la derivada de la velocidad con respecto, en este caso, a la posición radial,
va a ser igual al valor absoluto del negativo de la velocidad máxima multiplicando a n por r elevado a la n menos 1 sobre r elevado a la n. Ahora, como está dentro de un valor absoluto, este menos se puede obviar y nos quedaría finalmente que la expresión para el gradiente de velocidades va a ser igual a, o mejor dicho, el valor absoluto de la expresión para el gradiente de velocidades va a ser igual a la velocidad máxima multiplicando a n, multiplicando a r elevado a la n menos 1 sobre la r mayúscula elevado a la n. Una vez que tengo lo que sería el gradiente de velocidades o el valor absoluto del gradiente de velocidades, entonces tengo una expresión para lo que viene a ser el esfuerzo cortante o fuerza de cortadura. Entonces el esfuerzo cortante en función de, en este caso del radio, va a ser igual a la viscosidad dinámica absoluta multiplicando la velocidad máxima por n por r elevado a la n menos 1 sobre r elevado a la n. Y a esta ecuación la voy a llamar ecuación número 1. Eso quiere decir que ya tengo una expresión para el esfuerzo cortante. Ahora, debo recordar que tengo una definición del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante se define como la fuerza, y en este caso debe ser una fuerza tangente. Debo recordar que en el tubo está en contacto con el fluido en esta parte, bien sea en la parte superior o en la parte inferior. Y la fuerza de arrastre viene a ser una fuerza tangente al tubo. Entonces tendría que el esfuerzo cortante va a ser igual a esa fuerza de arrastre, en este caso sobre el área. Ahora, esa fuerza actúa sobre un área a la cual ella es tangente. El área que tengo es el área de un cilindro y específicamente o concretamente es el área lateral de un cilindro. Debo recordar que el área lateral de un cilindro viene dado por pi por el diámetro por la longitud o el largo, o 2 veces el radio multiplicando a pi por el largo o la longitud. Entonces en este caso voy a trabajar con esta expresión. Tendríamos que tau va a ser igual a esa fuerza de arrastre sobre 2pi por el radio por la longitud. De acá podríamos despejar la fuerza de arrastre sobre la longitud y me quedaría que va a ser igual a tau multiplicado por 2 por pi por el radio. Ahora, hay un punto muy importante y es que debo recordar que esta fuerza de arrastre se genera en el punto donde el fluido está en contacto con el tubo, en este punto de acá. Y en ese punto el radio tiene un valor, es igual al radio mayúscula. Debo recordar además que el radio minúscula es la variable y el radio mayúscula es la constante. Bueno, en ese punto el radio minúscula es igual al radio mayúscula, es decir, acá. Por lo tanto, este esfuerzo cortante que tengo acá no es cualquier esfuerzo cortante. Es el esfuerzo cortante cuando el radio minúscula es igual al radio mayúscula. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esta expresión la voy a llamar número 2. Lo que quiero decir es que voy a tomar la expresión número 1 y la voy a evaluar. Entonces, de la ecuación 1 voy a colocar que el radio minúscula es igual al radio mayúscula y eso me va a dar el esfuerzo cortante que se genera justo en el punto donde el fluido está en contacto con el área de la superficie del tubo, con la superficie del tubo. Eso me va a dar mu por la velocidad máxima multiplicando a n, y donde va la r minúscula, ahora coloco la r mayúscula elevado a la n menos 1 sobre r elevado a la n. Simplifico y me queda mu por la velocidad máxima por n sobre, en este caso r, debo recordar que me queda un r a la menos 1 que lo puedo colocar en la parte de abajo. Este sería el esfuerzo cortante justo en el punto donde el fluido está en contacto con la superficie. Esta sería mi expresión número 3. Todo lo que tengo que hacer es
sustituir la expresión 3 en la expresión número 2. Entonces me quedaría que vamos a colocar acá, sustituyendo 3 en 2. Me quedaría que la fuerza de arrastre sobre la longitud va a ser igual a μ, que es la viscosidad dinámica, por la velocidad máxima por n sobre r multiplicado por 2pi por r. En este caso las r se me simplifican y llego a la conclusión de que la fuerza de arrastre sobre la longitud será igual a μ por la velocidad máxima por n. Bueno, puedo colocar el 2pi adelante, o lo puedo colocar luego, no hay problema. Entonces 2pi por la viscosidad dinámica o absoluta por la velocidad máxima por n. Esa sería o es la expresión para determinar la fuerza de arrastre sobre la unidad de longitud o sobre la longitud del arco.